La sala de conferencias quedó en silencio justo cuando mi jefe terminó de presentar mi proyecto de 18 meses a la junta directiva. Cada gráfico, cada métrica, cada innovación, todo robado. Ni siquiera cambió la fuente de las diapositivas que yo había creado a las 3 de la madrugada. El CEO asentía con la cabeza, impresionado. Los miembros de la junta se inclinaban hacia adelante en sus sillas, y James Whitaker, mi jefe, se deleitaba con un aplauso que me pertenecía a mí. Crucé la mirada con él por solo un segundo. Tuvo la audacia de sonreír con suficiencia. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Le devolví la sonrisa, recogí mi cuaderno y salí de esa sala con la cabeza bien alta. En menos de una hora, había despejado mi escritorio, empaquetado mis objetos personales en una sola caja e hice algo que nunca había hecho en mis 7 años en la empresa. Apagué mi teléfono del trabajo. Para el lunes por la mañana, ese teléfono mostraba 89 llamadas perdidas de números que no reconocía y 6 del propio CEO. Mi nombre es Marta Mercer y hasta el viernes pasado por la tarde, era la arquitecta senior de innovación en TechVanguard Solutions, una de las firmas de tecnología de más rápido crecimiento en Seattle. El título suena elegante, pero nunca olvidé de dónde vengo. Un barrio de clase media donde mis padres me enseñaron que el respeto se gana con integridad, no con títulos. Esa crianza me enseñó empatía, me enseñó a valorar a las personas por encima de las ganancias. También es lo que hizo que lo que sucedió después fuera tan inevitable. Permítanme llevarlos de vuelta a donde realmente comenzó todo. Hace aproximadamente 1 año y medio, TechVanguard había estado perdiendo clientes a raudales frente a un competidor llamado Nexus Innovations. Su plataforma era más rápida, más intuitiva y francamente mejor que la nuestra. Nuestras llamadas trimestrales sobre resultados se habían vuelto progresivamente más incómodas, con inversores haciendo preguntas directas que nuestros ejecutivos no podían responder adecuadamente. En ese momento, yo llevaba 7 años en la empresa, abriéndome paso desde desarrolladora junior hasta mi puesto actual. Siempre había sido la persona que se quedaba hasta tarde, que se ofrecía como voluntaria para los proyectos imposibles, que guiaba a los empleados más nuevos incluso cuando estaba ahogada en mis propias fechas de entrega. Amaba lo que hacía y era buena en ello. Durante una reunión de lunes por la mañana particularmente brutal, nuestro director de tecnología, Andrew Holloway, expuso el problema en términos crudos. Estamos perdiendo cuota de mercado a un ritmo insostenible, dijo, mostrando un gráfico que parecía una pista de esquí roja. A menos que podamos ofrecer algo revolucionario, algo que supere por completo a Nexus, nos enfrentamos a despidos masivos para el próximo año fiscal. La sala se había quedado en silencio. 30 personas, algunas de las mentes más brillantes de la industria, y nadie tenía una respuesta. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en el problema desde todos los ángulos. Nuestra plataforma no era mala. Simplemente era incremental. Habíamos estado haciendo pequeñas mejoras durante años, pero lo que necesitábamos era un cambio de paradigma completo. Alrededor de las 2 de la madrugada, se me ocurrió. ¿Y si en lugar de intentar competir con Nexus en sus términos, creáramos algo completamente diferente? ¿Y si construíamos una capa de inteligencia adaptativa, que aprendiera del comportamiento del usuario en tiempo real y, esencialmente, se personalizara para cada cliente individual? No solo personalización, sino una verdadera arquitectura adaptativa que evolucionara. Pasé todo el día siguiente esbozando el marco. Cuanto más desarrollaba el concepto, más me emocionaba. Esto no era solo innovador. Esto podría redefinir toda nuestra industria. Pero sabía que no podía hacerlo sola. El proyecto requeriría recursos, tiempo y, lo más importante, el apoyo de la dirección. Así que hice lo que cualquier empleado ambicioso haría. Solicité una reunión con mi supervisor directo, James Whitaker. James había sido mi jefe durante unos 2 años en ese momento. Lo habían traído de fuera de la empresa, alguien con un currículum impresionante de un competidor que desde entonces había quebrado. Era carismático en las reuniones, siempre sabía qué decir a los ejecutivos y tenía una forma de hacer que la gente se sintiera parte de algo importante. Mirando hacia atrás, debería haber visto las señales de alerta. James rara vez tenía ideas originales propias.
En cambio, era excepcional en lo que yo llamaba blanqueo de ideas, tomar sugerencias de su equipo, reempaquetarlas ligeramente y presentarlas como esfuerzos colaborativos donde, de alguna manera, él siempre terminaba con la mayor parte del crédito. Pero yo era ingenua. Pensé que este proyecto era demasiado grande, demasiado importante, demasiado claramente mío como para que él se lo apropiara. Entré en su oficina ese jueves por la tarde con una propuesta de 30 páginas, completa con especificaciones técnicas, cronogramas proyectados, requisitos de recursos y proyecciones financieras. Apenas había levantado la vista de su ordenador cuando llegué. Marta, qué bien. Pasa. Pero sé breve que tengo un compromiso de golf a las 3. Presenté todo el concepto en 15 minutos, observando cómo su expresión cambiaba de un desinterés educado a una atención genuina. Para cuando terminé se inclinaba hacia adelante leyendo la documentación. Esto es. Hizo una pausa pasando las páginas. Esto es realmente brillante. Podría salvar a la empresa. Un alivio me invadió. Me alegro de que pienses así. Necesitaría un equipo dedicado, probablemente 4 o 5 personas a tiempo completo durante al menos un año. El desglose del presupuesto está en la página 22. James asintió lentamente, todavía escaneando el documento. Déjame llevar esto a Andrew y al equipo ejecutivo. Esto necesita aprobación de alto nivel. Por supuesto. ¿Cuándo debería prepararme para esa presentación? Él levantó la vista entonces, algo cambió en su expresión. Oh, no tienes que preocuparte por eso. Yo me encargaré de la presentación ejecutiva. Tú concéntrate en refinar las especificaciones técnicas. Si lo aprueban, tendrás que ponerte manos a la obra de inmediato. Una pequeña alarma sonó en mi mente, pero la descarté. Era mi jefe. Por supuesto que él lo presentaría a los ejecutivos. Así funcionaba la cadena de mando. De acuerdo, dije. Solo avísame si necesitas alguna aclaración sobre cualquiera de los aspectos técnicos. Lo haré. Gran trabajo, Marta. Realmente un gran trabajo. Salí de su oficina sintiéndome validada, llena de energía, lista para cambiarlo todo. 3 días después, James me llamó de nuevo a su oficina. Buenas noticias, dijo con una amplia sonrisa. Al equipo ejecutivo le encantó. Especialmente a Andrew. Tenemos luz verde para el proyecto completo. Felicidades. Sentí que estaba flotando. Eso es increíble. ¿Cuándo empezamos? Inmediatamente. Necesito que reúnas a tu equipo para el final de la semana. Me informarás del progreso semanalmente y yo mantendré a los ejecutivos al día. Y eso es exactamente lo que sucedió durante los siguientes 18 meses. Seleccioné a mi equipo cuidadosamente. Necesitaba gente que no solo fuera técnicamente brillante, sino también pensadores creativos que no tuvieran miedo de desafiar suposiciones. Traje a Derek Patterson, un arquitecto de datos que había sido subutilizado en la división de infraestructura. Su habilidad para diseñar sistemas escalables era exactamente lo que necesitábamos para la capa de inteligencia adaptativa. Luego estaba Alison Russ, una diseñadora de experiencia de usuario que entendía que las interfaces hermosas no significaban nada si no servían a las necesidades reales del usuario. Sus conocimientos sobre psicología del usuario resultaron invaluables. Para los componentes de aprendizaje automático, recluté a Jackson Cole, un joven científico de datos que había publicado artículos sobre algoritmos adaptativos mientras aún estaba en la universidad. Aportó perspectivas frescas que nuestra industria necesitaba desesperadamente. Finalmente añadí a Simone Laurent, una coordinadora de proyectos que había mantenido en marcha algunas de nuestras iniciativas más caóticas. Sus habilidades organizativas significaban que yo podía centrarme en la visión técnica, confiando en que los plazos y los entregables no se quedarían por el camino. Juntos nos convertimos en algo especial. No éramos solo colegas, éramos una unidad trabajando hacia algo más grande que nosotros mismos. Los primeros 6 meses fueron brutales. Estábamos construyendo esencialmente algo que no existía, lo que significaba que no había una hoja de ruta, ni mejores prácticas que seguir. Cada día presentaba nuevos problemas que requerían soluciones innovadoras. Hubo noches en las que dormí en el sofá de la oficina,
no porque alguien lo exigiera, sino porque estaba en medio de la resolución de algo y no podía soportar perder el impulso. Mi equipo igualó mi energía, no porque yo lo requiriera, sino porque creían en lo que estábamos creando. Fiel a su palabra, James mantuvo reuniones de seguimiento semanales conmigo. Yo presentaba nuestro progreso, explicaba los desafíos que habíamos superado y delineaba nuestros próximos hitos. Él asentía, hacía algunas preguntas superficiales y ocasionalmente ofrecía un aliento genérico. Sigan con el buen trabajo, decía. Los ejecutivos están muy interesados en esto. Lo que no sabía, lo que no tenía forma de saber, era lo que estaba sucediendo en las reuniones a las que no me invitaban. Cada semana James tomaba mis actualizaciones, los avances de mi equipo y nuestras innovaciones, y los presentaba a Andrew y al equipo ejecutivo como su propia visión estratégica. Aparentemente había desarrollado una narrativa en la que él era el cerebro maestro, y yo era simplemente la técnica talentosa que ejecutaba su brillante plan. Yo estaba completamente ajena. Estaba demasiado inmersa en el trabajo como para prestar atención a la política de la oficina. Mi mundo entero se había reducido al proyecto, al problema que estábamos resolviendo, a la solución que estábamos construyendo. Alrededor del 9º mes, logramos nuestro primer gran avance. Jackson había descifrado el marco del algoritmo adaptativo de una manera que superaba incluso mi visión inicial. El sistema no solo estaba aprendiendo, estaba anticipando. Podía predecir las necesidades del usuario antes de que los propios usuarios supieran lo que necesitaban. Estaba tan emocionada que convoqué una reunión de equipo improvisada a las 9 de la noche de un viernes. ¿Entienden lo que esto significa?, dije, apenas capaz de contener mi emoción mientras Jackson demostraba el prototipo. Esto no solo nos pone por delante de Nexus. Esto hace que todo lo demás en el mercado sea obsoleto. Esto redefine la industria. Allison se emocionó de verdad. Lo hicimos. Realmente lo hicimos. Todavía no hemos terminado, les recordé aunque estaba sonriendo. Pero sí, lo hicimos. La parte difícil ha terminado. Ahora solo necesitamos refinar, probar y escalar. Simone sacó su cronograma. Si mantenemos el ritmo actual, podemos tener una beta lista para un despliegue limitado en 7 meses, y el lanzamiento completo 2 meses después de eso. Inmediatamente programé una reunión con James para el lunes a primera hora. Este avance merecía la atención inmediata de los ejecutivos. Cuando llegó el lunes, entré en su oficina con mi portátil, lista para demostrar lo que Jackson había logrado. James estaba hablando por teléfono cuando llegué, terminando lo que parecía una llamada personal. Me hizo un gesto para que me sentara, terminó su conversación y luego dirigió su atención hacia mí. Marta, buenos días. ¿Qué es tan urgente? Me lancé a la explicación, mostrando la demostración de Jackson, recorriendo las implicaciones. Esperaba emoción, tal vez incluso asombro. En cambio, James simplemente asintió con una expresión neutral. Buen progreso. Manténme informado sobre la fase de pruebas. Me quedé desconcertada por su respuesta tan poco entusiasta. James, no creo que lo entiendas. Este es el gran avance. Esto es lo que hace que todo el proyecto sea viable. Esto es. Entiendo, Marta interrumpió, su tono ligeramente cortante. Y es un trabajo excelente, pero necesitamos gestionar las expectativas. Todavía no está desplegado, todavía no está generando ingresos. No cantemos victoria antes de tiempo. Salí de su oficina confundida y un poco desinflada. Pero lo dejé a un lado, diciéndome que solo estaba siendo cauteloso, gestionando el riesgo como los ejecutivos debían hacerlo. Los siguientes 9 meses fueron un torbellino de pruebas, refinamiento e iteración. Nos encontrábamos con un problema, lo resolvíamos, nos encontrábamos con otro, lo resolvíamos. Con cada desafío que superábamos, la plataforma se volvía más robusta, más elegante, más revolucionaria. Mi equipo funcionaba a base de pura inercia y fe ciega. Nos habíamos vuelto tan cercanos que prácticamente podíamos leernos la mente. Derek comenzaba una frase y Allison la terminaba. Jackson y Simone habían desarrollado su propia comunicación abreviada que sonaba como otro idioma. Y a través de todo mantuve a James actualizado.
Reuniones semanales, informes detallados, comunicación constante. Lo que tampoco sabía era que, durante este tiempo, James se había estado posicionando sistemáticamente como el creador del proyecto en toda la empresa. En reuniones ejecutivas, en actualizaciones para las partes interesadas, en conversaciones casuales, había tejido una historia donde la plataforma de inteligencia adaptativa, como la habíamos nombrado oficialmente, era su creación. Algunos miembros de mi equipo habían oído rumores, habían intentado decirme que James se estaba llevando el crédito, pero yo desestimé sus preocupaciones. El trabajo habla por sí mismo, decía. Cuando esto se lance, todos sabrán lo que construimos. El crédito irá a donde pertenece. Estaba equivocada. El 17º mes nos llevó a la fase de despliegue beta. Habíamos seleccionado a 5 clientes de tamaño mediano para probar la plataforma en condiciones del mundo real. Los resultados superaron cualquier cosa que hubiera proyectado. Los índices de satisfacción del cliente aumentaron un 47% en el primer mes. Las métricas de eficiencia mejoraron un 32%. Y lo más importante, 3 de los 5 clientes aumentaron el valor de sus contratos voluntariamente porque vieron un valor tremendo en lo que la plataforma ofrecía. El revuelo interno fue extraordinario. Se corrió la voz por TechVanguard de que algo especial estaba sucediendo. Personas que nunca había conocido me detenían en los pasillos para preguntarme sobre el proyecto. Andrew, el director de tecnología, incluso me envió un correo electrónico personal. Estoy escuchando cosas geniales sobre la beta de la AIP. Espero con ansias la presentación completa. Ese correo electrónico debería haber sido mi primera pista real de que algo andaba mal. Espero con ansias la presentación. Yo asumí que yo la daría. Yo la había construido. Mi equipo había sacrificado todo por ella. Por supuesto que yo la presentaría. Pero no hice preguntas. Simplemente seguí trabajando. El 18º mes se centró en prepararse para el lanzamiento completo y en crear la presentación integral para la junta directiva. Esto no era solo una actualización interna, era la presentación que determinaría el futuro de la plataforma, la estrategia de la empresa y potencialmente, la trayectoria de toda nuestra industria. Pasé 3 semanas elaborando cada diapositiva, cada punto de datos, cada visualización. Había practicado la presentación tantas veces que podía recitarla dormida. Había anticipado cada posible pregunta y preparado respuestas detalladas. La noche antes de la presentación a la junta, finalmente me fui a casa a una hora razonable. Preparé mi mejor traje, revisé mis notas una última vez y, de hecho, dormí toda la noche. Quería estar lúcida, enérgica, lista para mostrarle a la junta lo que habíamos logrado. Llegué a la oficina a las 6:30 de ese viernes por la mañana, 90 minutos antes de la presentación de las 9. Quería tiempo para prepararme, para hacer un último repaso, para centrarme. A las 7:15 James apareció en mi cubículo. Marta, pequeño cambio de planes para esta mañana. Levanté la vista de mi portátil, donde estaba haciendo una revisión final de las especificaciones técnicas. ¿Qué tipo de cambio? Yo haré la presentación a la junta. Las palabras no se registraron de inmediato. De hecho, me reí, asumiendo que era algún tipo de broma. Buena esa. En serio, quiero entrar pronto en la sala para probar la configuración de la pantalla. Su expresión no cambió. No estoy bromeando. Yo presentaré a la junta. Tu papel será asistir como apoyo técnico en caso de que haya preguntas detalladas. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. James, yo construí esto. Mi equipo construyó esto. Yo creé cada diapositiva de esa presentación. Y hiciste un trabajo excelente, dijo con un tono exasperantemente tranquilo. Pero las presentaciones a la junta son estratégicas, de alto nivel. Requieren una cierta delicadeza. Eres una técnica brillante, Marta, pero esto requiere presencia ejecutiva. Me puse de pie, mis manos temblaban visiblemente por el esfuerzo de mantener la compostura. ¿Presencia ejecutiva? Llevo 7 años en esta empresa. He presentado a partes interesadas, a clientes también. La decisión está tomada, interrumpió James, su voz ahora con un toque de autoridad. Esto viene de Andrew.
El equipo ejecutivo siente que es apropiado que el jefe de departamento presente las iniciativas importantes. Entonces déjame presentar contigo, copresentar. Conozco cada detalle técnico, cada. Marta. Su tono cambió a algo casi compasivo. Necesitas entender cómo funcionan estas cosas. Hiciste el trabajo técnico y se agradece. Pero la visión estratégica, el caso de negocio, el posicionamiento ejecutivo. Eso es trabajo de liderazgo. Ese es mi trabajo. Tu contribución será reconocida. Reconocida. La palabra se sintió como una bofetada. Abrí la boca para discutir más, pero algo en su expresión me detuvo. Esto no era una discusión. Ni siquiera era realmente una explicación. Era él informándome de una realidad que ya había sido decidida. Te espero en la sala de juntas a las 8:45, dijo. Ponte algo profesional. Y añadió, Marta, no hagas esto incómodo. Es un gran día para el departamento. Se alejó antes de que pudiera responder. Me quedé allí de pie durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, mi mente repasando opciones. Podía saltármelo y hablar con Andrew, pero James había afirmado que esto venía de Andrew. Podía negarme a asistir, pero, ¿qué lograría eso además de hacerme parecer mezquina? Podía interrumpir la presentación, reclamar el crédito frente a la Junta y destruir mi reputación profesional en el proceso. Cada opción no llevaba a ninguna parte. A las 8:45 entré en esa sala de juntas vistiendo mi mejor traje, llevando mi cuaderno, con mi rostro como una máscara perfecta de neutralidad profesional. Los miembros de la Junta entraron a las 9 en punto. 12 personas que determinarían el futuro del proyecto en el que había invertido toda mi vida durante 18 meses. Andrew abrió la reunión con algunos comentarios preliminares, luego le cedió la palabra a James. James ha estado liderando una iniciativa que creemos que transformará fundamentalmente nuestra posición competitiva, dijo Andrew. Dejaré que él les explique lo que su equipo ha logrado. Su equipo, no mi equipo. Suyo. Y entonces James comenzó a presentar, usando mis diapositivas, usando mis datos, usando mis palabras, mis marcos, mi visión. Todo lo que yo había creado a las 3 de la madrugada, durante los fines de semana y a través de innumerables noches en las que había elegido este proyecto por encima del sueño, de las relaciones, por encima de todo lo demás en mi vida. Lo presentó impecablemente. Tenía que admitir que claramente se había memorizado toda la presentación. Anticipó preguntas. Habló con confianza y autoridad sobre detalles técnicos que apenas entendía. Y nunca, ni una sola vez, mencionó mi nombre. Habló de nuestro enfoque y la estrategia que desarrollamos. Cuando diseñamos este marco. Cada nosotros era cuidadosamente vago, implicando su liderazgo sin mentir explícitamente, pero sin reconocer nunca que yo había sido la arquitecta de cada elemento que describía. A los 45 minutos de la presentación, una de las miembros de la Junta, una mujer llamada Margaret Chen que tenía fama de ir al grano, hizo una pregunta técnica directa sobre el marco de aprendizaje de los algoritmos adaptativos. James dudó solo una fracción de segundo, luego se volvió hacia mí. Marta, ¿quieres encargarte de esa? Tú manejaste la implementación técnica. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí el peso de ese momento. Podía responder la pregunta simplemente y dejar que esta farsa continuara. O podía decir la verdad, explicar que no solo había manejado la implementación, sino que había creado todo el concepto, diseñado cada marco, liderado cada avance. Crucé la mirada con James. Esa misma sonrisa socarrona de antes estaba allí, apenas visible, desafiándome a montar una escena, seguro de que no lo haría. Y en ese momento algo se cristalizó para mí. Había pasado 7 años siendo la buena soldado, la jugadora de equipo, la persona que agachaba la cabeza, hacía un trabajo excelente y confiaba en que esa excelencia sería reconocida y recompensada. Había sido la que se quedaba hasta tarde, se ofrecía voluntaria, guiaba y sacrificaba. Y aquí estaba mi recompensa, ver a alguien más llevar mis logros como un traje prestado mientras yo me sentaba en un rincón, reconocida solo cuando una pregunta era demasiado técnica para que él fingiera la respuesta. Sonreí, cerré mi cuaderno y di la respuesta técnica más concisa posible. Nada más de lo que se preguntó.
Sin elaboración, sin pasión, solo información pura. El marco de aprendizaje adaptativo utiliza una arquitectura de red neuronal anidada con bucles de retroalimentación en tiempo real. La documentación técnica específica está disponible si necesitan un mayor detalle. Margaret asintió satisfecha y James continuó sin problemas con la presentación. Los 30 minutos restantes fueron una tortura. Cada diapositiva se sentía como un robo. Cada gesto de aprobación de los miembros de la Junta se sentía como si me estuvieran robando algo en tiempo real. Cuando James finalmente concluyó, la Junta aplaudió de verdad. Andrew se levantó, le estrechó la mano a James y dijo palabras que nunca olvidaré. Este es un trabajo excepcional, James. Este es exactamente el tipo de pensamiento estratégico y liderazgo que necesitamos. Creo que estamos viendo al próximo vicepresidente de innovación aquí. Vicepresidente de innovación. Un puesto que no existía en ese momento. Un puesto que se estaba creando en ese instante como recompensa por robar mi trabajo. James aceptó las felicitaciones con una perfecta falsa modestia. Gracias, Andrew. Por supuesto, esto fue un esfuerzo de equipo. Tengo la suerte de trabajar con gente talentosa como Marta. Como si yo fuera una pieza intercambiable de una gran máquina. Como si mis 18 meses de visión, liderazgo y sacrificio fueran equivalentes a la contribución de cualquier otra persona. La reunión terminó. Los miembros de la Junta se fueron. James estaba rodeado de ejecutivos ofreciéndole felicitaciones. Nadie se me acercó. Me senté allí por un momento después de que la sala se vaciara, con las manos cruzadas sobre mi cuaderno cerrado, y fue entonces cuando tomé mi decisión. Me levanté, caminé tranquilamente de regreso a mi escritorio y comencé los 30 minutos más satisfactorios de mi vida profesional. Primero abrí mi portátil y accedí a la unidad de proyecto compartida. Con unas pocas pulsaciones de teclas, cambié los permisos de acceso, bloqueando a todos excepto a mis 4 miembros del equipo de 18 meses de código propietario, documentación y especificaciones técnicas. No borrado, no iba a destruir mi propio trabajo, solo bloqueado. Luego abrí mi correo electrónico y envié un único mensaje a Derek, Allison, Jackson y Simone, reunión de equipo de emergencia. Cafetería de enfrente. Ahora mismo. No lo discutan con nadie. Despejé mi escritorio metódicamente. Objetos personales en una caja, mi par de zapatos extra, la taza de café que mi sobrina me había hecho, la pequeña planta suculenta que de alguna manera había sobrevivido en mi escritorio durante 3 años a pesar de mi negligencia, fotos familiares. Todo lo que era mío. Lo empaqué. Luego saqué de mi bolso mi teléfono del trabajo. El teléfono que había gobernado mi vida durante 7 años. El teléfono que había contestado a medianoche, los fines de semana y durante las vacaciones. El teléfono que había significado que nunca estaba realmente fuera de servicio. Lo sostuve por un momento sintiendo su peso. Luego lo apagué por completo y lo coloqué en el centro de mi escritorio ahora vacío. Recogí mi caja, caminé hacia el ascensor y salí del edificio. Mi equipo estaba esperando en la cafetería, sus rostros confundidos y preocupados. ¿Qué está pasando?, preguntó Derek de inmediato. Nos van a cancelar. Dejé mi caja y miré a las 4 personas que confiaban en mí, que se habían sacrificado a mi lado, que merecían saber la verdad. James acaba de presentar nuestro proyecto a la Junta, dije en voz baja. 18 meses de nuestro trabajo. Se llevó el crédito por todo. No una parte, no un crédito parcial, todo. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Qué?, susurró finalmente Allison. Les dijo que era su visión estratégica, su liderazgo, su marco. Fui mencionada una vez como alguien que manejó la implementación técnica. El rostro de Jackson se puso rojo. Eso es. No puede. Podemos hacer algo, ¿verdad? Podemos decírselo a alguien, podemos. No podemos hacer nada que no destruya nuestras propias carreras, dije. Hacerlo público nos haría parecer mezquinos, vengativos. Él es un jefe de departamento a punto de ser vicepresidente. Nosotros somos colaboradores individuales. La empresa lo protegerá a él, no a nosotros.
Entonces, ¿simplemente dejamos que se salga con la suya? Preguntó Simone, su voz temblando de ira. Sonreí de verdad por primera vez en todo el día. No dije eso. Les expliqué lo que había hecho con los permisos de acceso. La comprensión apareció en sus rostros. Toda la plataforma está bloqueada, dijo Derek lentamente. Todo el código, toda la documentación, todas las especificaciones de implementación. Todo lo que necesitan para implementar realmente lo que James acaba de prometer a la Junta, confirmé. Pero tú tienes acceso, dijo Allison. Y nos diste acceso a nosotros. Lo hice. ¿Qué estás planeando? Preguntó Jackson. Estoy planeando no contestar mi teléfono del trabajo este fin de semana, dije. Lo que todos ustedes hagan depende enteramente de ustedes. Pero quiero que entiendan algo. Si se marchan de esto, Vanguard eventualmente romperá la encriptación y accederá a los archivos. Les llevará tiempo y causará retrasos, pero lo harán. No estarán saboteando nada permanentemente. Solo estarán declarando cómo esperan ser tratados. Los miré a cada uno individualmente. Pero si se quedan, si siguen trabajando en este proyecto, James seguirá llevándose el crédito. Seguirán siendo invisibles, y ese puesto de vicepresidente que están creando para él, se construirá enteramente sobre sus espaldas mientras ustedes permanecen exactamente donde están. Simone fue la primera en levantarse. Estoy fuera. He terminado. Derek asintió. Igual. No voy a matarme trabajando para que otro consiga un ascenso. Allison y Jackson intercambiaron una mirada. Luego ambos se pusieron de pie. ¿A dónde vamos desde aquí?, preguntó Allison. Y fue entonces cuando les conté sobre el correo electrónico que había recibido 3 meses antes. Un correo que descarté en ese momento porque estaba completamente absorta en el proyecto. Era de un cazatalentos que representaba a Quantum Dynamics, una de las empresas de tecnología de más rápido crecimiento en Silicon Valley. Estaban interesados en discutir un puesto de director de innovación conmigo. Lo había declinado cortésmente diciendo que estaba comprometida con mi proyecto actual. Voy a responder a ese correo, dije. Y voy a sugerir que podrían estar interesados en hablar con un equipo completo que acaba de construir algo revolucionario. Un equipo que trabaja excepcionalmente bien junto. Un equipo que está actualmente disponible. Vi cómo la comprensión se asentaba en sus rostros. Estás diciendo que saltemos todos juntos, dijo Derek. Estoy diciendo que yo voy a saltar, y si quieren saltar conmigo, me encantaría tener a mi equipo de vuelta. Pero esa es enteramente su elección. Eligieron saltar. Pasamos el resto de la tarde del viernes en esa cafetería redactando un correo electrónico conjunto al reclutador de Quantum Dynamics. Describimos lo que habíamos construido en términos generales, sin violar ningún acuerdo de confidencialidad o información propietaria. Explicamos que éramos un equipo completo y probado buscando una oportunidad para ser valorados apropiadamente. Para el viernes por la noche todos habíamos recibido respuestas solicitando entrevistas para la semana siguiente. Me fui a casa esa noche sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Pedí comida para llevar, abrí una botella de vino que había estado guardando para el lanzamiento exitoso del proyecto y brindé por mí misma en mi tranquilo apartamento. Luego hice algo que no había hecho en 18 meses. Me tomé un fin de semana de verdad. Dormí hasta tarde. Fui a un mercado de agricultores. Llamé a mi hermana y tuve una conversación real, que no fue distraída ni apresurada. Leí un libro que no tenía nada que ver con algoritmos adaptativos o aprendizaje automático. Y dejé mi teléfono del trabajo apagado. Ni siquiera lo miré. El lunes por la mañana, me desperté naturalmente sin alarma, a las 8:30. Preparé café, abrí mi portátil y revisé mi correo electrónico personal para confirmar el horario de entrevistas con Quantum Dynamics. Fue entonces cuando la curiosidad me pudo. Tomé mi teléfono del trabajo, todavía apagado desde el viernes por la tarde, y lo encendí. Tardó casi 3 minutos en arrancar y comenzar a procesar los mensajes acumulados. Los sonidos de notificación eran casi cómicos, zumbido tras zumbido tras zumbido, como un enjambre de abejas digitales.
Cuando finalmente se calmó, miré la pantalla. 89 llamadas perdidas de números que no reconocía. 6 llamadas perdidas de un número guardado como Andrew Holloway, director de tecnología. 12 llamadas perdidas de la línea directa de James. 147 mensajes de texto. 63 correos electrónicos marcados como urgentes. Me senté allí con mi café, desplazándome por la carnicería, viendo la desesperación escalar en tiempo real. Los primeros mensajes del viernes por la tarde habían sido profesionales. Marta, necesitamos discutir la transferencia del proyecto. Por favor, llama cuando te sea conveniente. Para el viernes por la noche el tono había cambiado. Marta, necesito que llames lo antes posible. Problemas con el cronograma de implementación. El sábado por la mañana trajo un pánico apenas disimulado. Marta, estamos teniendo problemas de acceso con los archivos del proyecto. Por favor, responde de inmediato. Para el sábado por la tarde, el barniz profesional se había desmoronado por completo. ¿Dónde estás? Llámame ahora. Los mensajes del domingo eran una mezcla de amenazas y súplicas. Tu falta de respuesta es una violación de tu contrato de trabajo. Llama inmediatamente seguido una hora más tarde discutamos esto razonablemente. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. Los correos electrónicos contaban una historia aún mejor. James claramente había pasado todo su fin de semana tratando de acceder a los archivos bloqueados, desesperándose cada vez más al darse cuenta de que todo lo que acababa de prometer a la Junta era completamente inaccesible. Intentó involucrar al departamento de TI, pero le explicaron que mi encriptación y controles de acceso eran técnicamente lo suficientemente sofisticados como para que romperlos llevaría un tiempo significativo y podría arriesgarse a corromper los datos. Aparentemente luego intentó recrear el trabajo a partir de los materiales de su presentación, solo para descubrir que las diapositivas y las demostraciones no eran lo mismo que un código funcional real. Para el domingo por la noche había escalado el problema a Andrew, afirmando que yo había sabotajeado el proyecto y robado propiedad de la empresa. Los mensajes de Andrew habían sido más medidos, pero no menos urgentes. Marta, entiendo que pudo haber habido algún malentendido con respecto a la presentación del viernes. Discutamos esto profesionalmente. Por favor, llámame a la mayor brevedad. Me serví otra taza de café y redacté una única respuesta por correo electrónico. No a James ni siquiera a Andrew, sino a Recursos Humanos con Andrew en copia. Escribo para presentar formalmente mi renuncia de Tech Vanguard Solutions con efecto inmediato. Mi decisión es final y no está abierta a negociación. Estaré encantada de discutir la devolución de la propiedad de la empresa, pero necesitaré que dichas discusiones incluyan representación de recursos humanos y que se documenten por escrito. No responderé a llamadas telefónicas ni a intentos de comunicación informal. Por favor, coordinen los procedimientos de salida necesarios a través de los canales oficiales. Adjunté una carta de renuncia formal, firmada y fechada. Luego envié un correo electrónico separado, esta vez solo a Andrew con James en copia. Con respecto a los archivos del proyecto de la plataforma de inteligencia adaptativa, implementé protocolos de seguridad que restringen el acceso para proteger el producto de trabajo propietario. Me complace proporcionar las credenciales de acceso como parte de un proceso formal de transferencia de conocimientos, supeditado a 1. El reconocimiento y la documentación apropiados de las contribuciones al proyecto de todos los miembros del equipo. 2. Una compensación de salida completa, incluyendo el tiempo de vacaciones no utilizado y cualquier indemnización aplicable. 3. Cartas de referencia neutrales para mí y cualquier miembro del equipo que se marche. Y 4. Que todas las discusiones sean documentadas y llevadas a cabo a través de los canales oficiales de recursos humanos. Estoy disponible para una única reunión esta semana para discutir estos términos. El acceso adicional a mi experiencia más allá de esto requerirá un contrato de consultoría a las tarifas estándar de la industria de $300 por hora. Pulsé enviar y cerré mi portátil. Mi teléfono personal sonó a los 10 minutos. El número de móvil personal de Andrew. Lo dejé pasar al buzón de voz. Llamó 3 veces más esa mañana, cada vez al buzón de voz. Finalmente, alrededor del mediodía, mi correo electrónico sonó. Andrew de nuevo. Marta, me gustaría reunirme esta tarde para discutir la situación. ¿Te viene bien a las 3?
En mi oficina. Respondí con una sola línea. Estoy disponible para una reunión a las 3, siempre que Recursos Humanos esté presente y la reunión se documente formalmente. Por favor, confirma la asistencia de Recursos Humanos. Su respuesta llegó en minutos. Confirmado. Jennifer Wallace de Recursos Humanos asistirá. Llegué a Tech Vanguard exactamente a las 3, vistiendo vaqueros y un suéter informal, no la armadura profesional que había usado durante 7 años. Ya no era una empleada tratando de impresionar a nadie. Era alguien que tenía todas las cartas y me vestí como tal. Jennifer de Recursos Humanos estaba esperando en la oficina de Andrew cuando llegué. Parecía incómoda con su portátil abierto, claramente preparada para documentar todo. Andrew se levantó cuando entré extendiendo su mano. Se la estreché brevemente y tomé asiento. Marta, gracias por venir, comenzó, su tono cuidadosamente diplomático. Creo que ha habido una falta de comunicación significativa sobre la presentación del viernes. ¿La ha habido? Mantuve mi voz neutral. James ha explicado que es posible que hayas sentido que tus contribuciones no fueron reconocidas adecuadamente. Esa no fue la intención. La presentación estaba destinada a ser una visión estratégica de alto nivel para la Junta, no una atribución detallada de las contribuciones individuales. Sonreí educadamente. Agradezco que aclares la intención. Mi renuncia sigue en pie. Andrew se inclinó hacia adelante. Marta, eres un miembro valioso de esta organización. 7 años de trabajo excelente. No tomemos una decisión precipitada por un malentendido. No es precipitado. Lo he pensado detenidamente. Jennifer estaba tecleando rápidamente, documentando cada palabra. ¿Qué haría falta?, preguntó Andrew con cuidado, para resolver esta situación. ¿Un ascenso, un aumento, un reconocimiento público de tu trabajo en la AIP? Ninguna de esas cosas, dije. Como indiqué en mi correo electrónico, estoy dispuesta a facilitar una transferencia de conocimientos sobre los archivos del proyecto. Mis términos son claros y no negociables. $300 por hora por consultoría parece excesivo. Saqué mi teléfono y abrí un navegador. En realidad, está por debajo de la tarifa de mercado para mi nivel de experiencia. Estaré encantada de mostrarte tarifas comparables de la industria si eso fuera útil. La mandíbula de Andrew se tensó. Marta, seamos francos. La empresa tiene recursos legales aquí. El trabajo que hiciste fue como empleada. Es propiedad de la empresa. Bloquearnos el acceso a esos archivos podría considerarse robo. Esperaba esto. El trabajo se hizo como empleada, por eso no me lo llevo ni lo ofrezco a la competencia. Los archivos permanecen en los servidores de la empresa. Simplemente he implementado protocolos de seguridad, que de hecho fueron recomendados en nuestras propias directrices de seguridad de TI. Me ofrezco a transferir el acceso como parte de un proceso de salida profesional. Si la empresa prefiere emprender acciones legales en su lugar, ciertamente es su prerrogativa, aunque imagino que el proceso de exhibición de pruebas sería interesante. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que un caso legal requeriría documentar quién creó qué y cuándo. Rastros de correo electrónico, historiales de versiones de documentos, testimonios de testigos. Tengo 18 meses de documentación que muestra mi creación y liderazgo de cada aspecto de la AIP. Estoy segura de que la evidencia demostraría que implementé la seguridad apropiada en el trabajo que yo creé. El silencio que siguió fue satisfactorio. ¿Estás dispuesta a arruinar tu carrera por esto?, preguntó finalmente Andrew. No estoy arruinando mi carrera. Estoy comenzando una nueva donde mis contribuciones son valoradas. Varios de los miembros de mi equipo están haciendo lo mismo. Su expresión cambió. ¿Varios miembros del equipo? Derek, Allison, Jackson y Simone han presentado todas sus renuncias esta mañana. Deberías recibirlas en breve si no lo has hecho ya. Vi cómo se daba cuenta. Todo el equipo que construyó la AIP se estaba marchando. La plataforma que James acababa de prometer a la Junta estaba a punto de volverse imposible de desplegar, mantener o desarrollar. Andrew miró a Jennifer, luego de nuevo a mí. ¿Qué quieres, Marta?
Quiero lo que ya declaré. Atribución documentada, compensación de salida justa, referencias neutrales y una única reunión de transferencia de conocimientos. Después de eso, no volverán a saber de mí a menos que quieran contratarme como consultora. ¿Y si aceptamos estos términos, proporcionarás acceso completo a todos los archivos del proyecto? Proporcionaré credenciales de acceso completas y documentación. Incluso participaré en una transferencia estructurada a quien sea que asignen para hacerse cargo del proyecto, asumiendo que estén técnicamente cualificados. Andrew se frotó la cara, pareciendo de repente agotado. Bien. Jennifer, redacta algo que cubra sus requisitos. Marta, necesitaré que estés disponible más tarde esta semana para la transferencia de conocimientos. Estoy disponible el jueves por la tarde. 2 horas como máximo. Después de eso, se aplican las tarifas de consultoría. Entendido. Me levanté para irme, luego me detuve. Una cosa más. Quiero que se documente que James Whitaker presentó mi trabajo como su propia visión estratégica sin atribución. No como una acusación, solo como un registro de hechos. Eso parece innecesario, comenzó Andrew. A mí me parece necesario. De lo contrario, mi referencia neutral incluirá una explicación detallada de por qué me fui. Es su elección. Andrew parecía que quería discutir, pero Jennifer carraspeó. Es razonable, dijo en voz baja. Y protege a la empresa si hay preguntas futuras. Bien, dijo Andrew bruscamente. ¿Algo más? Eso es todo. Espero la documentación de salida para el miércoles. Salí de esa oficina sintiéndome como si midiera 3 metros de altura. La documentación de salida llegó el martes por la tarde. Todo lo que había pedido por escrito, firmado tanto por Andrew como por el jefe de recursos humanos. Incluso habían incluido un paquete de indemnización que no había solicitado, 2 meses de salario, claramente un intento de prevenir cualquier acción legal futura. La transferencia de conocimientos del jueves fue casi anticlimática. Habían asignado a un desarrollador senior llamado Lucas para que se hiciera cargo del proyecto. Era competente, experimentado y claramente abrumado por lo que estaba heredando. Pasé 2 horas explicándole la arquitectura, las credenciales de acceso, la estructura de la documentación. Fui profesional y exhaustiva. Incluso le deseé suerte. Construiste algo extraordinario, dijo al final. No sé si puedo mantenerlo, y mucho menos desarrollarlo. Lo resolverás, le dije. O contratarán un equipo para ayudar. De cualquier manera, ya no es mi problema. Al salir de Tech Vanguard por última vez pasé por la oficina de James. Estaba en su escritorio y por un breve momento, nuestras miradas se encontraron. Él fue el primero en apartar la vista. El lunes siguiente comencé en Quantum Dynamics como su nueva directora de innovación, con Derek, Allison, Jackson y Simone uniéndose como mi equipo senior. El puesto venía con un aumento del 30%, opciones sobre acciones y algo que no había tenido en años, una emoción genuina por mi trabajo. 3 meses después me enteré a través de antiguos colegas de que el despliegue de la AIP en Tech Vanguard se había retrasado indefinidamente. Lucas había hecho lo mejor que pudo, pero sin el conocimiento institucional y el equipo cohesivo que lo había construido, la plataforma había resultado demasiado compleja de implementar eficazmente. 2 de sus clientes beta habían cancelado sus contratos debido a los retrasos. 6 meses después de mi partida, James se había marchado discretamente de Tech Vanguard. El puesto de vicepresidente nunca se materializó. Se rumoreaba que se había ido a una empresa más pequeña, un paso significativo hacia abajo desde donde había estado. 1 año después de mi partida, el propio Andrew se puso en contacto conmigo con una oferta extraordinaria. ¿Consideraría volver como vicepresidenta de innovación con total autonomía y un paquete de compensación sustancial? Decliné cortésmente. Estaba demasiado ocupada construyendo algo nuevo, algo que era genuinamente mío, con un equipo que confiaba el uno en el otro y un liderazgo que valoraba nuestras contribuciones. A veces pienso en ese momento en la sala de juntas, viendo a James presentar mi trabajo como si fuera suyo. Lo impotente que me sentí. Lo atrapada. Pero aprendí algo crucial ese día. Podían llevarse el crédito por mi trabajo, pero no podían hacer el trabajo.
Podían llevar mis logros como un traje prestado, pero cuando llegaba el momento de actuar de verdad, no tenían nada. El verdadero poder no estaba en el título o el reconocimiento. Estaba en la capacidad de crear algo valioso. Y eso era algo que nadie podía robar, por mucho que lo intentaran.